Bien, entonces tenemos que traer pues la sabiduría de todos los tiempos a la era de Acuario, actualizarlo. El cristianismo tiene que actualizarse para una humanidad culta, que exige explicaciones, que no se conforme con el misterio. El arte tiene que actualizarse, no un arte para propaganda, para publicidad, para vender y hacerse millonario. No, un arte que embellezca la vida de los pueblos. Un arte en la calle, que la calle sea hermosa, sea bella. Un arte en las fachadas de las casas. Un arte en la manera de hablar. Un arte en la mesa a la hora de comer. Que reine la belleza. Un arte en las relaciones humanas. Un arte en el trabajo. Belleza en el trabajo. En la conducta, en el espacio, en el aire puro, en cada oficina, en cada empresa, en cada fábrica, cuidar que siempre haya aire puro. ¿No? Todo eso es pues la realización del reino divino en la tierra. En vez de pedir, dame salud, no, tú trabaja por tu salud. Deja de comer tonterías, deja de pensar mal, deja de alimentar el egoísmo y tendrás salud. Pide felicidad, cultiva la felicidad. La felicidad no es una persona, no es un objeto, no la vas a encontrar en la calle. Buscan en las tiendas, en los centros comerciales por felicidad y no van a encontrar. Tal vez le vendan una canción dedicada a la felicidad, pero no van a encontrar la felicidad. La felicidad es un estado interior, como lo es la paz, como lo es el amor. El amor no es un objeto, es un estado interior. Entonces la felicidad se cultiva. ¿Qué es la felicidad? La gente busca la felicidad y no sabe qué es la felicidad. La confunden, creen que la felicidad es hacer dinero, es tener posesiones, viajar. No es nada. La felicidad no está afuera, está adentro, como la memoria, como la voluntad, como el carácter, como un vocabulario elevado. Todo eso depende de ti. De cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? A través del hombre, no a través de los tigres, a través de los pájaros, a través de las hormigas, no, a través del hombre. El hombre es el intermediario en la creación, en la vida de la tierra, entre Dios y los demás seres de la tierra. Por eso le dicen el rey de la creación. No es el rey de la creación, es el rey en la tierra. El rey de la creación es Dios, el hombre es un súbdito. En el imperio cósmico el hombre es un súbdito. Pero en la tierra el hombre tiene potestad de destruir o construir, de hacer el mal o hacer el bien, de ser un tirano para las demás criaturas o ser un servidor. Eso depende pues de que el ser humano cultive su esencia divina. Bien, pues por ahora hemos terminado la continuación de todo lo que implica la ceremonia cósmica ante la magia ceremonial a nivel de teurgia. La teurgia es cómo participa el ser humano en la obra de Dios, constructivamente en vez de destructivamente, porque generalmente todos participan en la destrucción de la obra de Dios, contaminando el aire, el agua, los mares, la tierra, matando las especies, extinguiéndolas, destruyendo los ambientes naturales, creando industrias para satisfacción egoísta, para tener aparatos cada uno en su casa, máquinas donde trasladarse. Grandes civilizaciones se levantaron en el pasado sin tractores, sin automóviles, sin aviones, sin nada. Y nos dan
lecciones de sabiduría, grandes civilizaciones antiguas, levantadas, mira, a pulso cerebral, pulso de músculo, con amor, con ilusiones, con el deseo de un reino celestial en la tierra. Tenemos que curarnos de las toxinas que nos ha dejado esta civilización en su última etapa. Pasó por una etapa espiritual, una etapa religiosa, una etapa de humanismo, una etapa de revolución industrial, de tecnología, y ha terminado en este desastre, ¿no? Pero también termina con cosas buenas, cosas bonitas, ¿no? La era de Piscis, antes de 1948, nos entregó una ciencia ya en marcha, con adelanto, una medicina ya en proceso de superación, pues entender la verdadera causa de la enfermedad, etc. Entonces hubo logros muy hermosos de la era de Piscis en la religión también. Ese mantener la presencia del Maestro Jesús, del Cristo, todos los días, no olvidarlo, no dejarlo guardado en la biblioteca. Eso es un aporte muy hermoso. Y así sucesivamente, grandes artistas, composiciones musicales en el África, en Europa, en el Asia, en las Américas, porque recordemos que la cultura universal no es Europa, la cultura universal incluye todos los continentes, todas las razas, todas las culturas del pasado y del presente. No seamos unilaterales ni discriminativos. La era del Acuario viene derribando todas esas fronteras que nos separan. Y en vez de fronteras estamos poniendo puentes de acercamiento, de diálogo, de verdadera paz. La verdadera paz no se sostiene con armas ni con cárceles, sino con amor. ¿Cómo llevarse bien con personas de otra creencia religiosa diferente a la mía, etcétera? Yo digo, hágale preguntas. ¿Cómo es tu creencia? ¿Cuáles son sus bases? Etcétera. Con todas ganas de aprender de él, ¿no? Y luego tú le dices, bueno, ahora permíteme explicarle mi punto de vista, ¿no? Pero sin criticar al otro. Yo no voy a criticar, yo respeto. Maravilloso lo que tú. Porque eso te da un valor moral, le da un sentido a tu vida. Es muy hermoso. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo una ética y la he recibido de esto y esto. Compartamos el pan de la sabiduría. Tú me has expresado lo tuyo, yo te expreso lo mío. Y busquemos alguna conclusión que nos haga abrazarnos. Pongamos un puente entre nosotros dos. Que las religiones no nos separen, sino que nos unan, porque para eso vienen las religiones, a unir el verdadero sentido original. Algunos caen en el sectarismo, el fanatismo, etc. Y dañan su religión. Pero eso es por falta de cultura espiritual. Así, con mucha diplomacia, ¿no? Con mucho respeto, intercambiar ideas, sentimientos, conocimientos, sin quererse imponer el uno al otro. En nuestra orden aceptamos personas de todas las religiones y se respetan las religiones. No venimos a criticar destructivamente, ofrecemos una crítica constructiva. Que tu religión pueda ser mejor si la gente cuida su salud, para que den ejemplo de elevación espiritual, que cuide su familia, su hogar, que se lleven bien en la casa, porque también puede haber conflictos en el hogar por diferentes ideas, diferentes costumbres, etc. Y en la era de Acuario tenemos que alejarnos de estar buscando pleito. A que no me quita esta pluma del hombro. Siempre andamos con el desafío, ¿no? Buscando la manera de pelearnos. Dejémonos de eso. Hagamos la paz. La paz empieza en el ser humano, adentro del ser humano. Dijo Krishnamurti, un filósofo de la India,
La paz del individuo es la paz del mundo. Cuando haya paz en el corazón de cada individuo, en el mundo habrá paz. Las armas se oxidarán, las bombas se destruirán, nadie usará puñales, ni ametralladoras. Entonces la cultura interior de cada ser humano, en vez de estar reclamando a los demás, no, que el rico, ¿por qué hace? Que el dictador, que esto, que aquello. Déjate de estar buscando pleito y trabaja en tu interior. Esa es la alquimia. No hay más preguntas. Bien. Maestro, pero hay un informe que le estamos pidiendo que lo anuncien, es que el maestro Domingo abrió la cátedra superior para la sintonización, es para la sintonización del ceremonial cósmico. Ahora el maestro Domingo ha pedido que le llamemos sintonización hace como muchos años, 10 años. Entonces hay que actualizarnos, porque él no, bueno, aunque él pudiera cambiar la palabra, ustedes vieron que aquí en el libro de Grandes Mensajes, que esta es una copia, el sublime maestre habla de una sintonización, que todos nos podemos sintonizar, ¿verdad? Dice Antenagel. Sí, pero en otro que le dice sintonización. Sí, yo le cambié. Ah, bueno. Entonces el maestro le puso sintonización, maestro Domingo, para que nosotros vayamos avanzando también en eso de no quedarnos puro antenaje. Ya hay una sintonización que es lo mismo, ¿no? Entonces lo que está impartiendo desde el domingo pasado es abrió la cátedra superior para la sintonización. Sí, sintonización es diferente a antenaje. Antenaje es una antena que está recibiendo, ¿no? Y sintonizar es que uno eleve su frecuencia, como uno sintoniza en el televisor un canal, el canal que uno quiere, uno se sintoniza, ¿no? Es un trabajo, en vez de una antena pasiva recibiendo, sintonizarse, lo que el maestro explica, ¿no? Ponerse a vibrar en la misma frecuencia en que está vibrando el que oficia la ceremonia, ¿no? Pues qué bonito. Entonces la palabra sintonización es más dinámica, porque exige que uno se eleve a ese nivel, en vez de estar pensando en la comida durante la ceremonia y viendo lo que hace el otro y todo. No, sintonízate, salte de ese canal, busca el canal cósmico, ¿no? Esta parte que se habla de antenaje, eso no lo escribió el maestre, sino que eso lo escribí yo, ¿no? Tomando de lo que el hermano mayor hacía yo. Y el maestre le pareció correcto y lo incluyó, ¿no? Allí. No sé, tal vez le hizo algunas correcciones también. Pero la escritura original, cuando se editó al principio de la era, los mensajes, no se habla nada de antenaje, ¿no? Sino solamente lo que el maestro escribió sobre la ceremonia, directamente. Ya cuando el hermano mayor, pues que el maestro se fue de Venezuela y dejó al hermano mayor al frente, en el templo en Caracas, fue cuando se empezó a oficiar la ceremonia hacia el público con el hermano mayor. Y él, viendo que la gente no tenía ninguna preparación y venían así muy trastornados, él puso pues la cadena y todo lo demás que precede a la oración de los 33 estados. Todo eso lo introdujo el hermano mayor. Y yo lo escribí para que el hermano mayor pues le presentara al maestre esa introducción, y a él le pareció correcto. Ya cuando se hizo la siguiente edición de los grandes mensajes, ya aparece lo del antenaje allí, o sea, la sintonización. Todo esto implica estudios, ¿no? Que es lo que yo quiero, que los que asistan a la ceremonia cósmica traigan
su espíritu ya preparado, traigan una cultura de magia ceremonial con esa capacidad de sintonizarse, de elevar la frecuencia al entrar al lugar donde se va a oficiar la ceremonia. E inmediatamente olvídese de su problema, de su destino, de su situación y todo. Entren puros, como entramos puros a la tierra al nacer. Al nacer el bebé no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene profesión, no tiene nacionalidad. Ahí lo que está en ese cuerpo está el ser puro. Él no sabe papá y mamá ni nada. Ahí llegó el ser, aterrizó en una cunita, un ser con ese uniforme terrícola, ¿no?, que se llama el cuerpo. Pero ahí no hay costumbres, no hay idioma, no hay nada. Acaba de llegar el ser con todo respeto, como hacían los mayas cuando nacía alguno de sus guías, era recibido con todo respeto. Se colocaba en un trono, la cunita era un trono. Venerable Señor, su pueblo lo está esperando. Y dentro del cuerpito de un bebé estaba el anciano diciendo: caí en buenas manos, menos mal. Me temía caer en un par de locos que fueran a educar a los empujones, ¿no? Caí en buenas, qué felicidad. Y ahí empezaba el proceso, ¿no? de eso que está en el simbolismo de los Reyes Magos, entregar los dones del Espíritu a los padres para la educación correcta de un ser elevado. Eso está en la Navidad, ¿no? Recuerdo, la Navidad, el recuerdo. Los Reyes Magos entregando las ciencias sagradas, los dones del Espíritu Santo, ¿no? 7 dones, 3 ciencias a los padres, José y María. Van a educar. Ese no es su hijo, él viene para la humanidad, es hijo de Dios. Mucho cuidado, intocable. Y eso lo traemos para la era del Acuario. El maestro presenta la célula familiar para establecer la Sagrada Familia en toda pareja que quiera trabajar por la humanidad, entregando hijos elevados, nobles, con luz en su corazón. Pues miren, lo que iba a decirles, cómo participar para que empiecen a pasar la voz, se convirtió en una enseñanza tan hermosa. Y es historia, esto es historia, a ustedes les tocó. Porque quién iba a pensar que, como dice el maestro, la palabra de antenaje la puse yo. El maestro nomás puso pero el maestro Estrada le pareció bien porque también hizo otra parte para que la gente no se desubicara, no se distrajera. Entonces hizo un preámbulo, ¿no?, antes de la ceremonia cósmica, para que entendiéramos, porque el maestro habla que la ceremonia cósmica es no sé si es de 14 minutos y el antenaje o la sintonización es de 7, maestro, ¿es así? Para que no se distraigan, o de 7 minutos. No, la ceremonia cósmica, según el maestro, los domingos y fechas iniciáticas dura 10 minutos. Y los días de semana, los días de trabajo duran 7 minutos. Eso es muy difícil, ¿no? El maestro, cuando ordenó al hermano mayor en Nueva York, le puso al hermano mayor a hacer la ceremonia y le corregía: no, duró 13 minutos, tiene que durar 10 minutos, la de los domingos. Duró 11 minutos, tiene que... El hermano mayor tenía que estar cuidando, pues, de no excederse en nada. Yo no cumplo con los 10 minutos, yo me prolongo, pero yo entiendo lo que el maestro quiere decir, ¿no? Allí en los grandes mensajes dice: la ceremonia se hace corta para que no se distraigan, para evitar esas
distracciones tan frecuentes. O sea, nos está diciendo, ustedes vienen muy locos. Entonces la hago corta porque si no van a andar divagando y dañando la ceremonia. Acordándose, se me olvidó esto, o sea, no, tengo que llamar, perjudicando el trabajo. Entonces mejor la hago corta. Entonces, pero eso da a entender que no va a ser corta toda la era, ¿no? Sino al principio, porque la humanidad está saliendo de una época materialista, egoísta, etcétera, y hay que adaptarse al momento, ¿no? La iniciación siempre se adapta a la época, ¿no? Al lugar, donde fueres a lo que vieres, dice el dicho de la tradición iniciática. Bueno, entonces yo le voy a hacer unos ajustes a la ceremonia en vista de que la humanidad ya está en el año 75 de la era. No es gran cosa, estamos en el principio, en la escuela primaria de la era, porque la era va a durar 2000 años. 75 años para 2000 años es nada. Pero bueno, ha habido un avance. Entonces yo quiero hacer unos ajustes a la ceremonia con la idea de que va a asistir un público ya más preparado. De mi parte yo voy a reglamentar en nuestra orden la asistencia a la ceremonia. El que quiera venir por primera vez a la ceremonia, primero tiene que hacer un curso, unas 4 sesiones de estudios, si no ha participado en estas enseñanzas, para que no venga así de repente, ¿no? Y hay cosas que el maestro le puso como un candado, una llave a la ceremonia, en prevención, pues, de que eso va a caer en manos que pueden hacer daño. Ahí explica el proceso de la ceremonia, las partes, pero él le puso una protección que se puede abrir ese candado en un maestro que esté a la cabeza de la orden. Si ve que ha llegado el momento, puede levantar una parte, ¿no? En su propósito psicológico 22 hay unas llaves, hay unos secretos allí, que el que esté más preparado de los iniciados es el que puede agarrar lo que está allí y decir, bueno, llegó el momento. Entonces, por ejemplo, para el próximo mes, para el próximo año de la era del Acuario, en marzo, yo voy a poner la oración de los 33 estados en el idioma del lugar. Ya no en francés, sino en el idioma del lugar, ¿no? ¿Por qué? Eso lo voy a explicar cuando llegue el momento, ¿no? Eso es un ajuste importante. Y así, yo tengo que estar midiendo cómo están los que siguen el sendero iniciático, cómo está la humanidad, tengo que estar al día en las noticias, en todo, para yo proceder, pues, en la responsabilidad que yo tengo. Y no dejar las cosas, la iniciación estancada y la humanidad avanza. No, la iniciación tiene que ir a la par con la humanidad. Avanza la era del Acuario, avanza la humanidad, avanza la iniciación, ¿no? Hay cosas que todavía no se han presentado en la iniciación. Algunos discípulos se han dado cuenta y han buscado la manera de llenar ese vacío, esa parte que falta. Y la mayoría no se da cuenta todavía. Creen que ya tienen todo y ya quieren sentirse maestros antes de tiempo, cuando no han sido discípulos como debieran ser. Hay una pregunta, que si es posible que el curso de la ceremonia cósmica se dé por Zoom, impartida por usted, ¿sería un curso de preparación para personas que nunca han presenciado? Pues claro, es lo que está haciendo el maestro, es lo que les estoy explicando, pero no es un curso. Puede ser él bueno, le puede llamar taller. Son unas lecciones para la asistencia a la ceremonia o a la sintonización o antenaje. Unas lecciones
Pueden ser durante 5 o 6 lecciones tal vez que yo dé, que ya considere que ya tienen las bases de magia ceremonial. Eso yo ya lo he explicado, ¿no? Mira, lo importante en la magia no son los 4 elementos, no es el altar, no es esto, aquello, todo lo que dice en un libro de magia. Lo importante en la magia es el mago. Está explicado por el maestro, el propósito psicológico 22, primera página, ¿no? Magisterio, magia, maestros, maestría, ¿no? Eso es lo importante. En el rito cósmico del primer cielo de Quetzalcóatl, ese librito que yo escribí no es un invento mío, yo recibí de los mayas y de otros ancianos de otras tradiciones. Haciendo el rito cósmico tienen las bases de cualquier magia, de cualquier acto ceremonial. Ahí está la base. Uno es el que se presenta. Uno no lleva incienso, uno no lleva agua. Uno es el altar, uno es el incienso, uno es el fuego, uno es la tierra, uno es el agua. Uno tiene los 4 elementos en el cuerpo. Ahí se forma, practicando el rito cósmico, ahí se forma. El que quiera formarse por su propia iniciativa, ahí, integrado en el santuario de la naturaleza, en un bosque, en un parque, en un jardín, en la selva, en un desierto, pero que sea en la obra de Dios, no en las paredes levantadas por los hombres. Allí se forma. Ahí está el secreto. Un legado de los ancianos mayas y otros. Así es, maestro. Sí. Decía un rabino, yo no cobro por la enseñanza, yo cobro por mi tiempo. Deja de tener la familia por dar la enseñanza. Y se queda la familia, papá, ¿y qué trajiste? Estaba dando una enseñanza y nadie te retribuyó. No, nadie me retribuyó. Ay, papá, no sigas en eso. Te están haciendo daño y nos perjudican a nosotros. Bueno fuera que toda la humanidad trabajara en cuestiones o trabajos espirituales. Imagínense, esta humanidad sería otra, ¿no? Póngale que no le pongan trabajo, pero que tuvieran su sustento a través de servicios espirituales, humanos y espirituales, que ayudaran a su desarrollo personal y desarrollo de su familia y desarrollo de la humanidad. Es lo que se quiere. A veces nos juzgan, a todos nos juzgan, que la iniciación no se cobra, que estamos lucrando con la iniciación. Bueno, esos que juzgan, pues que se pongan a hacer el trabajo que no se ha hecho. ¿Cuántos años el maestro Domingo no tenía lo que hemos estado empezando hace 5 años, lo que empezamos con la cátedra de Teurgia? Todo el mundo graba un poquito, graba otro poquito, se lo lleva para su casa para estudiar. Le decimos, hermano, comparta las enseñanzas. Yo tengo 62 años, yo no tengo 18, y yo empecé a los 18. Los que reclaman eso son los que nunca aportan nada, quieren es recibir, son egoístas, no entienden la espiritualidad ni la iniciación. Sí, yo he pasado trabajo porque me he tenido que limitar cuando faltan recursos. El recurso principal mío es el recurso humano, ¿no? Yo tuve experiencias muy bonitas cuando tuve un recurso humano preparado en mis manos, y he tenido experiencias duras cuando tengo recurso humano que no está preparado, que no aporta nada, y eso dificulta, ¿no?, el trabajo. Uno quiere ayudar a la gente y la gente no se dispone, ¿no? Es como que uno quiere ayudar a un enfermo y al enfermo se le monta uno encima en los hombros y no le deja a uno buscar la ayuda, ¿no? En vez de ayudar, obstaculizan. Entonces, el Maestro Jesús, él tenía un tesorero, ¿no?, que siempre andaba con la bolsa del dinero. El que se preocupaba por eso. Y así yo me imagino que haría la recolecta
En cada pueblo donde el maestro daba la enseñanza, después tiene que contribuir a la obra del Señor. Él no es millonario, él se entregó a la causa. Que el apóstol Judas, él era el tesorero, era muy bueno en eso. Yo creo que él era licenciado en administración y finanzas. Tan es así que cuando le echaron un perfume muy fino en la cabeza al Maestro Jesús, una mujer, él dijo, no, ese perfume se puede vender. Y el Maestro Jesús le dijo, mira, no es para tanto, ¿no? Hay cosas que son para la financiación y otras cosas pertenecen al reino del Espíritu, ahí no entra el dinero. Ella está haciendo un acto de devoción, reconocimiento y respeto. No es el perfume, es el gesto, ¿no? Me imagino yo que diría el Maestro Jesús así, ¿no? Entonces todo maestro ha necesitado siempre de recursos, sea quien sea el Buda, sea Krishna, sea... El ser humano tiene un recurso, su cuerpo. Es un recurso que se le entrega para que realice la misión del ser humano en la tierra, ¿no? Restablecer el reino de Dios en la tierra. Para eso le dio un cuerpo con todas las herramientas necesarias. En grupo, bueno, entonces se te va a dar una familia, se te va a dar una escuela, se te va a dar una universidad, se te va a dar una profesión, se te va a dar un trabajo. Vas a levantar también tu familia, etcétera. Vas a servir a tu país, a tu sociedad. Siempre en acción de servicio, siempre. Ese es el primer paramita del Buda, es la generosidad. Generosidad. Y así se destaca también en los salmos, por ejemplo, de la Biblia, y en el ejemplo que dio el Maestro Jesús, de entrega total, y lo que él le exigía a los discípulos, el que no sea capaz de dejar padre, madre, hijos, trabajo, profesión, posesiones, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Él no está hablando de abandonar las responsabilidades, está hablando del gesto, el que tenga esa disposición de dejarlo todo para servir a la humanidad, que es ser discípulo de Cristo. Ese es mi discípulo, tiene ese valor. Sigue atendiendo a la familia, sigue atendiendo al trabajo y todo, pero tiene el carácter que cuando sea necesario renuncia para hacer un retiro, digamos, de 5 años, para hacer un peregrinaje de 10 años por el mundo, etcétera. Lo que diga el maestro. Él es el general en jefe, el director de la orquesta, y cada miembro hace lo suyo. Esa es la idea central, ¿no? La entrega, el desapego, el interno desapego, dice el maestro de la Ferrier. Cumples con todas tus obligaciones, pero no estás apegado ni a la profesión, ni al dinero, ni a esto, ni a aquello. Levantas a tus hijos sin apegarte a ellos, con todo amor, pero los preparas para que se vayan de tu casa, que un día tomen su rumbo, como tú también tomaste tu rumbo. No va a decir, mis hijos, no. Son hijos de la humanidad los necesita. Con ese desprendimiento, levanta la familia, cultiva tu profesión, ten éxito en la vida, ten lo que necesitas para vivir. Lo que no necesites, no lo tengas, no lo compres, porque ese es un peso que te hace daño. Solamente lo que tú necesites vas a comprar, vas a tener. Y ese es el sendero del medio, decía el Buda, no de un extremo ni del otro, ni abandonar las cosas por falta de responsabilidad, ni estar apegados, sino en el medio, haciendo síntesis. Bueno, pues he dicho.